Muchas gracias, senadora Arely Gómez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, más todas que todos. Afortunadamente, en este tema hay una muy importante participación de nuestras compañeras. Bueno, yo como lo dije la semana pasada, estamos frente a al inicio de un proceso legislativo que no tiene precedente en la historia del Senado. La integración de un equipo redactor conformado por legisladores, senadoras y senadoras de distintos grupos parlamentarios, con el apoyo de los equipos técnicos y la participación de las organizaciones de la sociedad civil para elaborar iniciativas de ley. Habíamos tenido experiencias anteriores con iniciativas ya presentadas, pero nunca habíamos trabajado en la elaboración de la misma. Quizá el antecedente más cercano para la memoria y la historia legislativa se dio entre 1992 y 1993, cuando se elaboró la Ley General de Asentamientos Humanos, en donde esa es la diferencia, hubo un acuerdo con el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados para que juntos hiciéramos una consulta pública y al final fueran los diputados quienes presentáramos la iniciativa de ley. Ahí hay que reconocer en aquel momento que el secretario de Desarrollo Social era Luis Donaldo Colosio y el presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos era un servidor. Entonces, y fue un proceso muy exitoso del cual derivó la primera ley aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, imagínense, en la época del gobierno de Salinas de Gortari. Difícil, un escenario político complejo. Yo creo que estamos ahora en un escenario muy positivo en donde se van a retomar todas las aportaciones de las organizaciones sociales y de instituciones públicas, tanto el IFAI, los órganos gobernantes locales y, como lo ha enumerado la senadora Arely Gómez, pues todas las que se nos han hecho llegar, que pretendemos integren un conjunto de leyes generales que satisfagan los objetivos fundamentales que nos planteamos con la reforma constitucional. Y el principio fundamental es garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, a que la autoridad rinda cuentas y a que se protejan sus datos personales, incluido el tema de la existencia de información y por eso lo de la Ley General de Archivos. Comparto lo que señaló también tanto Arely Gómez como Laura Rojas en el sentido de que tendremos que apegarnos estrictamente a lo establecido en la Constitución para no tener ningún retroceso como lo hemos visto en otras reformas constitucionales que al momento de avanzar en la ley reglamentaria pues se pierden muchos de los avances que se habían logrado. Y aquí pues la primera respuesta es que tendrá que haber 3 leyes generales, porque así lo dispone la reforma constitucional. Tenemos que tener una ley general de acceso a la información, una ley general de protección de datos personales y una ley general de archivos. Para que vayamos teniendo muy claro no nos ponemos de acuerdo, sino para ir atendiendo el apego irrestricto a la reforma constitucional. Por supuesto, esto es de evitar la fragmentación legislativa, establecer muchos ordenamientos, pues a veces sirve y a veces no, porque también la existencia de códigos, porque eso implicaría más que una ley general, un código completo de 800 artículos, poco ayuda a la aplicación, interpretación de la ley y el ejercicio de los ciudadanos. Yo prefiero leyes muy concretas, muy accesibles a la ciudadanía. Y por eso, y en ese sentido, hablamos de leyes generales, la preocupación de qué entendemos por la ley general. La ley general es una ley marco que establece las normas mínimas a partir de los cuales debe regirse el ejercicio del derecho al acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de los datos personales. Y hay que recordar por qué llegamos a ello. Porque en la reforma constitucional, además de dotar de autonomía al IFAI y a los órganos garantes locales, uno de los temas centrales fue
el avanzar en homologar las leyes de acceso a información en los estados para que no hubiera tal disparidad en la legislación y todas tuvieran los estándares mínimos para el ejercicio del derecho de los ciudadanos. En un ánimo federalista, no se trata de tener una intromisión. La ley general establece el piso mínimo de derechos y los estados podrán ir todavía más allá de lo establecido en la ley general en aquellas áreas donde estén en condiciones de fortalecer el derecho de los ciudadanos. Les pongo ejemplos. En el caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, hay leyes ambientales en los estados mucho más estrictas que la Ley General. Y no es como el caso del Distrito Federal, que es el más conocido, pero el caso de Jalisco y otras entidades, así sucede. Por eso, esta lógica de pisos mínimos muy estrictos para fortalecer la autonomía del órgano garante local, el derecho de los ciudadanos y que no haya discrecionalidad en la autoridad local para acotar o limitar la disposición constitucional. Lo del apego a los principios, bueno, aquí me da mucha envidia de él y que da instrucciones a sus compañeros. Yo tengo que convencer a Isidro y a Zoe y ellos me tienen que convencer a mí. Imagínense el PRD, esa cosa. Me da una envidia brutal. Pero los principios creo que los hemos definido muy bien en los puntos de partida en la reforma constitucional. No deberíamos de tener ese problema, como tampoco las tensiones entre lo federal y lo local. Ahí el tema central va a ser la definición del Sistema Nacional de Transparencia, definir las facultades y concurrencias de los órganos garantes locales con el órgano garante nacional, definir la concurrencia y la coordinación entre otras instituciones que permitan la horizontalidad en la aplicación de la ley dentro de un sistema, con la Auditoría Superior de la Federación, con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, otras instituciones, con la participación también de los estados. Acabo de tener una experiencia muy exitosa en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde creamos un nuevo sistema con la estructura vertical suficiente para que tenga fuerza jurídica en la instrumentación de sus acciones, pero también con la horizontalidad necesaria para que esto pueda ser extensivo a todo el ámbito federal y que se traduzca en los estados y municipios. Claro, aquí es una situación distinta, porque hay órganos garantes definidos en los estados y hay que buscar la forma en que concurran dentro del sistema junto con los gobiernos locales. Y pues un ejemplo de ellos, de la flexibilidad que tiene que tener este sistema, es el convenio que suscribieron el IFAI y el INE la semana pasada durante la Semana de la Transparencia, donde hay un tema nodal, la regulación de los partidos políticos. Ese es el tema fundamental de la firma de este convenio, y el otro tema es cómo vamos a regular a los sindicatos como sujetos obligados, yo digo directos, en lo que se refiere al manejo y administración de los recursos públicos que reciban. Pero ahí no se requiere una ley, sino capítulos muy claros en lo que corresponde a partidos políticos y sujetos obligados como y sindicatos como sujetos obligados dentro del marco de la ley. Y por supuesto, desarrollar los temas de la prueba del daño, la prueba de interés público, las reservas de la ley. Mientras menos desagregado esté, es mejor, que quede muy concreto. Fue una discusión que tuvimos en la reforma constitucional. Si lo empezamos a desagregar, vamos a restringir. Mi opinión es que nos vayamos apegando al texto, porque si abrimos un desglose exhaustivo, pues quizá el resultado sea limitativo en el ejercicio del derecho. Y por supuesto, identificar bien el ejercicio de las funciones de los órganos garantes, sus principios de actuación, los temas vinculados con protección de datos personales y la creación de archivos. Habremos de trabajar con el Archivo General de la Nación en la elaboración de esa ley general,
y espero que esto pues, nos ayude a ir construyendo un modelo garante realmente. Yo creo que el modelo fundamental, si es juez, si es regulador, si es cabeza del sistema, es consecuencia de. Yo creo que el objetivo fundamental es garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos. Debe ser realmente un órgano que garantice los derechos. Y yo aquí creo que debemos abordar 3 temas que no abordaron ustedes. Yo pensé que iban a ser los temas centrales. El primero es cómo fortalecer la autonomía de los órganos garantes, tanto el nacional como el de los locales. Segundo, cómo fortalecer los mecanismos de control político, parlamentario y de rendición de cuentas del órgano garante, que también tiene que rendir cuentas en lo local y en lo nacional. Y el tercero, los mecanismos de participación de los ciudadanos en los órganos garantes. Yo creo que son de los 3 temas que para mí son nodales de la reforma en materia secundaria. En la discusión que tuvimos la semana pasada en Transparencia puse varios ejemplos del debilitamiento de los órganos, de la autonomía de los órganos garantes, donde decía que no solamente es que muchos de ellos son sujetos a injerencias indebidas, soy muy elegante, ¿no? Que son telefonazos, presión de actores políticos, etcétera, pero también algo que es más delicado, que es la autocensura y la autocontención. Y bueno, ejemplos desde el IFETEL, que no quiere cumplir con hacer públicas sus sesiones, el no haber iniciado la acción de inconstitucionalidad en lo que se refiere a protección de datos personales con la reforma en materia de telecomunicaciones, bueno, y otros tantos más que podría poner aquí las omisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto al derecho de audiencia a los familiares de las víctimas de las fosas de San Fernando, que tenemos que analizar porque queremos que se fortalezca también la autonomía de los órganos. No va a estar fácil, ¿no? Pero también yo soy muy optimista porque la calidad de los trabajos que hemos recibido, la experiencia que significó aquí en el Senado, el consenso con el que se construyó la reforma constitucional y el trabajo en donde ustedes han participado directamente, incluso en la definición de los integrantes del órgano garante, pues es una plataforma muy positiva para poder tener buenos instrumentos legislativos. Y finalmente la acotación, la que queremos para el 6 de septiembre es no son las 3, porque las 3, para que quede muy claro, ¿no? Sí, que quede, es la de acceso a la información, porque no esperamos tener las 3 leyes en esas fechas. Entonces, pues, les agradecemos mucho a ustedes su participación, los agradecidos somos nosotros, es nuestra obligación abrir los espacios. Y la verdad es que la voluntad política de la senadora Laura Rojas, de la senadora Arely Gómez, del senador Isidro Pedrazas, de Pablo Escudero, que nos pudo acompañar, Zoé, que se tuvo que ir al efemérides de Belisario Domínguez como buen chapaneco ahorita al pleno, y otros compañeros y compañeras más que se van a integrar a estos equipos, espero que nos dé como resultado una nueva ley general que haga efectivo el derecho de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.